El enorme dreadnought imperial sapiriano se movía por el espacio como una montaña oscura flotando entre las estrellas. El almirante Bestull permanecía en el puente observando la pantalla táctica que mostraba miles de naves siguiendo a su nave insignia. Cada nave tenía suficiente potencia de fuego para destruir una luna y juntas formaban la flota de invasión más grande en la historia sapiriana. 300 mundos habían caído ante la misma flota. Y el almirante Bestull había supervisado personalmente la conquista de más de la mitad de ellos. El patrón siempre era el mismo. Sus naves llegaban al límite de un sistema estelar y anunciaban la rendición. La mayoría de las civilizaciones observaban la abrumadora fuerza y se rindieron de inmediato. Los pocos que intentaban resistir solían durar menos de una hora antes de que sus defensas se derrumbaran. Ahora se acercaban a su próximo objetivo y Bestull revisó los informes de inteligencia sobre el tercer planeta de este sistema llamado Saúl. Los habitantes se llamaban a sí mismos humanos en su mundo, la Tierra. Según los exploradores sapirianos que los habían estado observando durante meses, los humanos apenas eran capaces de alcanzar su satélite natural. Sus armas más avanzadas utilizaban explosivos químicos simples y reacciones nucleares primitivas. Ni siquiera habían logrado viajar más rápido que la luz. El oficial táctico se acercó con los últimos resultados del escaneo. El mundo natal humano mostraba signos de una civilización que había entrado recientemente en lo que los sapirianos clasificaron como un desarrollo industrial temprano. Habían dividido su planeta en unidades políticas rivales que frecuentemente participaban en conflictos a pequeña escala utilizando tecnología ridículamente anticuada. Su presencia espacial consistía en unas pocas estaciones diminutas y algunas naves rudimentarias que se desplazaban. Utilizando propulsión química, Bexel desestimó los informes. Con un desprecio apenas disimulado, esta conquista terminaría antes de comenzar. Los humanos verían su flota y comprenderían de inmediato la inutilidad de la resistencia. En cuestión de días, añadiría otro mundo al imperio y estaría listo para avanzar hacia objetivos más desafiantes. Mientras tanto, en la Tierra, el teniente comandante Jake Morrison se encontraba en la estación de monitoreo del espacio profundo bajo las montañas de Colorado. La instalación era una de las docenas que había repartidas por todo el planeta y que vigilaban las amenazas más allá de la atmósfera terrestre. Durante años, lo más peligroso que habían detectado era algún asteroide ocasional que pudiera suponer un riesgo de colisión. Las lecturas en la pantalla de Morrison no tenían sentido al principio. Miles de firmas masivas se acercaban desde más allá de Neptuno, moviéndose a velocidades increíbles. Cada objeto se registraba como más grande que cualquier cosa construida por los humanos, y eran claramente construcciones artificiales en lugar de fenómenos naturales. Morrison realizó el escaneo 3 veces más antes de aceptar la exactitud de las lecturas imposibles. Inmediatamente contactó con la almirante Kate Sullivan, quien revisaba informes rutinarios en el Centro de Defensa Estratégica del Pentágono. Sullivan había pasado 30 años en el ejército y había presenciado todo tipo de crisis que el mundo moderno podía producir, pero nada la había preparado para el informe de Morrison. Le ordenó que enviara todos los datos de inmediato y comenzó a activar protocolos de emergencia que nunca se habían utilizado. Tras los ejercicios de entrenamiento, en menos de una hora, los telescopios más potentes del mundo se enfocaron en los objetos que se aproximaban. La DRA. Lisa Carter dirigió al equipo de científicos que analizó las imágenes iniciales, y su conclusión conmocionó a todos los gobiernos de la Tierra. Los objetos eran claramente naves espaciales de enorme tamaño con sistemas de propulsión que la ciencia humana apenas podía comprender. Estaban dispuestas en formaciones militares y se dirigían directamente hacia la Tierra. El presidente Henry Davis recibió la información en la sala de situación de la Casa Blanca, rodeado de sus principales asesores. El general Paul Williams, jefe del Estado Mayor Conjunto, presentó la evaluación militar, que fue más sombría de lo que nadie deseaba oír. A la velocidad de aproximación actual, la flota alienígena llegaría a la Tierra en aproximadamente 72 horas. Todas las armas del arsenal terrestre serían inútiles. Contra naves de este tamaño y aparente sofisticación tecnológica, el presidente autorizó el contacto inmediato con los líderes mundiales, y en cuestión de horas, se celebró una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El primer ministro chino, el presidente ruso, los líderes de las naciones de la Unión Europea y los jefes de Estado de todas las grandes potencias participaron en desesperadas sesiones de planificación. Todos comprendían que la humanidad se enfrentaba a una amenaza sin precedentes en su historia en las profundidades de la montaña Cheyenne, en una instalación que oficialmente no existía. El doctor Nathan Brooks recibió una llamada que llevaba 20 años esperando. La voz del otro lado solo pronunció 4 palabras, pero lo cambiaron todo. El proyecto Aegis ya estaba activo. Brooks había dedicado toda su carrera a prepararse para este momento.
La instalación oculta contenía tecnología que parecería ciencia ficción para la mayoría de la población mundial. Durante décadas, la Tierra. Los científicos más brillantes habían estado trabajando en absoluto secreto, desarrollando armas y defensas basadas en principios que la física convencional consideraba imposibles. El proyecto comenzó en la década de 1950, cuando se recuperó tecnología alienígena descubierta en lugares remotos de todo el mundo. En lugar de simplemente estudiar estos artefactos, los científicos humanos los sometieron a ingeniería inversa y luego mejoraron los diseños originales. Descubrieron que la posición de la Tierra en la galaxia la convertía en una encrucijada para múltiples civilizaciones espaciales, y que eventualmente alguien llegaría buscando una conquista fácil. La coronel Lisa Martínez supervisó la activación de sistemas que habían permanecido ocultos a plena vista durante años. Los satélites que el mundo creía utilizados para la monitorización meteorológica y las comunicaciones eran en realidad las plataformas de armas más avanzadas jamás construidas. Instalaciones terrestres camufladas como centros de investigación contenían fuentes de energía capaces de abastecer ciudades enteras. Incluso algunas de las armas nucleares de la Tierra se habían reconstruido en secreto utilizando principios tecnológicos alienígenas. Al entrar en funcionamiento la primera fase del proyecto Aegis, Brooks reflexionó sobre la ironía de la situación. La flota sapirana que se aproximaba esperaba encontrar un mundo primitivo habitado por seres que apenas habían aprendido a abandonar su atmósfera. En cambio, se encontrarían con una civilización que llevaba décadas preparándose precisamente para este tipo de encuentro. Los extraterrestres habían cometido un grave error al evaluar las capacidades humanas. Habían observado la tecnología pública de la Tierra y asumieron que representaba la cima del logro humano. No habían detectado las redes ocultas de instalaciones avanzadas ni reconocido que el aparente estado primitivo de la humanidad era en realidad un elaborado engaño. El capitán Steve Collins comandaba la Estación Espacial Internacional y fue uno de los primeros humanos en obtener confirmación visual de la flota que se aproximaba. A través de los telescopios más potentes de la estación, pudo ver las naves líderes como pequeños puntos de luz que se agrandaban con cada hora. La visión lo llenó de una mezcla de terror y anticipación, porque sabía algo que los extraterrestres desconocían. La Tierra estaba lista. La flota seheriana abandonó el viaje más rápido que la luz en los confines del sistema solar con una exhibición de poder que iluminó el espacio a millones de kilómetros. El almirante Bestull observó con satisfacción cómo sus enormes naves se formaban en perfecta formación justo más allá de la órbita del planeta más exterior. 2000 naves de guerra rodeaban ahora el sistema estelar humano como un puño cerrado. Vestal había estudiado las primitivas comunicaciones de radio que se filtraban del tercer planeta y sus computadoras de traducción decodificaron su idioma principal en cuestión de días. Activó el transmisor más potente de la flota y envió un mensaje directamente a la Tierra usando frecuencias. Sabía que los humanos monitoreaban sus rudimentarios esfuerzos de exploración espacial. El mensaje era simple y se transmitió en un inglés perfecto con la fría autoridad de alguien que había dado el mismo ultimátum. Cientos de veces antes, los habitantes del tercer planeta tenían 24 horas para rendirse incondicionalmente o enfrentarse a la destrucción total. Podían optar por someterse al dominio sapiriano y convertirse en un mundo subyugado, o podían ser reducidos a cenizas y polvo cósmico. No habría negociación ni piedad para quienes eligieran. La almirante de la Resistencia Kate Sullivan recibió la transmisión alienígena en el Centro de Defensa Estratégica del Pentágono, donde equipos de analistas trabajaban sin descanso para comprender la amenaza que enfrentaba la Tierra. El mensaje se reprodujo por los altavoces de la sala de mando principal y llenó el espacio de un silencio inquietante al finalizar. Todos los presentes comprendieron que acababan de escuchar la sentencia de muerte de la humanidad pronunciada por seres que la consideraban una rutina. El mayor de anuncios administrativos, Ryan Fletcher, coordinó las comunicaciones mientras el pánico se extendía por todos los gobiernos de la Tierra. Líderes mundiales que habían pasado décadas discutiendo sobre disputas comerciales y límites territoriales, se encontraron de repente unidos contra un enemigo que hacía que sus conflictos anteriores parecieran juegos de niños. El edificio de las Naciones Unidas en Nueva York se convirtió en el centro de una planificación desesperada. Mientras representantes de todas las naciones intentaban encontrar la manera de responder a una amenaza imposible, la doctora Lisa Carter trabajó con equipos internacionales de científicos para analizar cada detalle de la flota alienígena que los telescopios de largo alcance podían detectar. Las naves enemigas usaban sistemas de propulsión que parecían curvar el espacio a su alrededor y portaban armas de energía que registraban señales de potencia inimaginables para la experiencia humana. Las naves más grandes tenían más de 20 kilómetros de largo y parecían ser estaciones de batalla móviles capaces de destruir continentes enteros. El presidente Henry Davis se reunió con su gabinete y líderes militares en sesiones de emergencia tras sesiones de emergencia, buscando opciones inexistentes.
El secretario de Defensa presentó escenarios que terminaban de la misma manera, independientemente de la conspiración. Armas convencionales que la Tierra podría desplegar. Los misiles nucleares serían inútiles contra naves que pudieran sobrevivir viajando entre estrellas y los explosivos químicos serían como lanzar piedras a las montañas. El capitán Steve Collins observó desde la Estación Espacial Internacional cómo la flota alienígena tomaba posición en todo el sistema solar. Su tripulación tenía la mejor vista de la inminente ruina de la humanidad y enviaban informes continuos a la Tierra describiendo formaciones que se extendían a lo largo de millones de kilómetros de espacio. Cada nave alienígena era más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás, y se movían con una precisión que denotaba una disciplina militar refinada durante siglos de conquista. En las instalaciones ocultas bajo la montaña Cheyenne, el Dr. Nathan Brooks activó la segunda fase del proyecto Aegis. Si bien la mayor parte del mundo creía que la humanidad estaba indefensa, los sistemas que se estaban poniendo en funcionamiento representaban una tecnología tan avanzada que parecería magia para cualquiera que no hubiera pasado décadas preparándose para este momento. Brooks y su equipo llevaban 20 años esperando la oportunidad de probar sus teorías contra una fuerza de invasión alienígena real. La coronel Lisa Martínez supervisó el despliegue de recursos que habían estado ocultos por todo el sistema solar durante más de una década. Lo que parecían ser satélites meteorológicos rutinarios y repetidores de comunicación, comenzaron a conectarse mediante redes de entrelazamiento cuántico que operaban a una velocidad superior a la de la luz. Instalaciones terrestres que el mundo creía que eran centros de investigación, comenzaron a obtener energía de fuentes que podrían alimentar civilizaciones enteras. El secreto mejor guardado era que la humanidad no había permanecido inactiva desde que recuperó tecnología alienígena en la década de 1950. Los científicos de la Tierra no solo habían estudiado los artefactos estrellados que encontraron, sino que habían aplicado ingeniería inversa a los principios subyacentes y luego mejorado los diseños originales. El resultado fue una tecnología que superó incluso a las civilizaciones que la crearon originalmente. La mayor Amy Roberts coordinó con equipos de todo el mundo a medida que las instalaciones ocultas revelaban su verdadero propósito. Las armas nucleares que el mundo creía que representaban la cima de la capacidad destructiva humana se revelaron como un camuflaje rudimentario que ocultaba dispositivos de aniquilación antimateria. Las naves espaciales que parecían usar propulsión química en realidad contenían motores que podían manipular la gravedad misma. Los alienígenas cometieron su mayor error al asumir que lo que podían observar representaba la totalidad de los logros humanos. Los exploradores apirianos habían monitoreado la tecnología y las comunicaciones públicas de la Tierra, pero habían pasado por alto por completo la civilización en la sombra que se preparaba para su llegada. La humanidad había pasado décadas perfeccionando el arte de parecer primitiva mientras desarrollaba capacidades que impactarían incluso a las civilizaciones galácticas más avanzadas. El capitán Daniel Wright comandaba lo que parecía ser una simple nave de investigación que realizaba estudios científicos rutinarios cerca del cinturón de asteroides. Su nave no parecía más que un carguero reconvertido, equipado con sensores básicos y sistemas defensivos mínimos. La flota sapiriana había detectado su nave durante sus escaneos iniciales y la había descartado como típica de la tecnología espacial humana. Wright recibió sus códigos de activación a través de canales que los alienígenas no pudieron detectar ni decodificar. El mensaje contenía instrucciones que había sido entrenado para seguir, pero que nunca había esperado usar. Su tripulación comenzó los preparativos que transformarían su aparentemente indefensa nave de investigación en algo que redefiniría el equilibrio de poder en la galaxia. Transformaciones similares ocurrían en todo el sistema solar a medida que la verdadera capacidad militar de la Tierra se preparaba para revelarse. Naves que parecían civiles activaban sistemas de sigilo que las hacían invisibles a los sensores alienígenas. Plataformas orbitales que parecían sencillas. Proyectos de construcción desplegaban armas capaces de desintegrar la materia a nivel cuántico. El Dr. Carter continuó analizando la flota alienígena mientras se coordinaba en secreto con los equipos del proyecto Aegis para identificar las soluciones óptimas de ataque. Los apiranos habían dispuesto sus naves en formaciones que serían devastadoras contra la oposición convencional, pero las dejaban vulnerables a armas que operaban según principios que desconocían. A medida que se acercaba el plazo de 24 horas, el almirante Bestull se sentía cada vez más seguro de que los humanos seguirían el ejemplo de todos los demás mundos que había conquistado. Verían la desesperanza de su situación y se rendirían antes que enfrentarse a la aniquilación. No tenía motivos para sospechar que la Tierra fuera diferente a cualquier otro mundo con el que su flota se hubiera topado. El escenario estaba preparado para una confrontación que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la galaxia. El almirante Bestull paseaba por el puente de su nave insignia mientras las horas se acercaban a la fecha límite que les había dado a los humanos. Su experiencia con mundos primitivos le decía que se rendirían en el último momento,
después de que sus líderes se dieran cuenta de la inutilidad de la resistencia. El patrón siempre era. Lo mismo ocurría en toda la galaxia. Y estos humanos no serían diferentes de los cientos de otras especies que se habían sometido al dominio sapiriano. El oficial táctico reportó un aumento de actividad desde el tercer planeta por radio. Las comunicaciones se dispararon y sus rudimentarias naves espaciales se desplazaron entre instalaciones orbitales. Bestol interpretó esto como el pánico previsible de una civilización condenada que se preparaba desesperadamente para la rendición. Ya lo había visto todo antes y solo sentía desprecio por ser tan primitivos que ni siquiera habían logrado viajar más rápido que la luz. Pero lo que el almirante no sabía era que la humanidad se había estado preparando para este mismo escenario desde el día en que recuperaron su primera pieza de tecnología alienígena del lugar de un accidente en el desierto de Nevada. El evento que los humanos llamaron públicamente el incidente de Roswell había sido en realidad el comienzo del proyecto secreto más ambicioso de su historia. En las instalaciones ocultas bajo la montaña Cheyenne, el Dr. Nathan Brooke se encontraba ante una enorme exhibición que mostraba el verdadero alcance del proyecto Aegis durante 70 años. Las mentes más brillantes de la Tierra trabajaron en absoluto secreto para aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena y luego mejorarla utilizando innovación humana y técnicas de fabricación que ninguna otra especie había desarrollado. El primer avance se produjo cuando los científicos humanos se dieron cuenta de que la nave alienígena accidentada utilizaba principios de física que la ciencia pública terrestre aún no había descubierto. En lugar de simplemente copiar la tecnología, encontraron maneras de mejorarla combinando teorías alienígenas con enfoques de ingeniería humana completamente desconocidos para la civilización galáctica. El presidente Henry Davis descendió al búnker seguro donde observaría cómo se revelaba a la galaxia el mayor secreto de la humanidad. El presidente se enteró del proyecto Aegis hacía solo 6 meses, cuando recibió la mayor autorización de seguridad del gobierno humano. Incluso ahora, apenas podía creer que la Tierra poseyera tecnología que hacía que sus logros públicos parecieran herramientas de la Edad de Piedra. La coronel Lisa Martínez coordinó la activación de los sistemas que se habían integrado en la infraestructura terrestre durante décadas de cuidadosa planificación. Las centrales eléctricas que el mundo creía que generaban electricidad mediante fusión nuclear en realidad no contenían extractores de energía capaces de alimentar sistemas estelares enteros. Los satélites de comunicación que parecían transmitir señales de radio simples eran en realidad transceptores de entrelazamiento cuántico capaces de enviar mensajes a través de la galaxia al instante. La revelación más sorprendente fue que el aparente primitivismo tecnológico de la humanidad había sido un engaño cuidadosamente mantenido, diseñado para ocultar sus verdaderas capacidades a cualquier extraterrestre que pudiera estar observando. Cada lanzamiento de cohete, cada prueba nuclear y cada misión espacial se había realizado utilizando tecnología deliberadamente inferior, mientras que la verdadera flota espacial humana permanecía oculta a toda observación. La mayor Amy Roberts supervisó equipos en todo el mundo mientras comenzaba la fase final de la preparación. Bases militares que parecían albergar armas convencionales revelaron complejos subterráneos que contenían dispositivos capaces de manipular la materia a nivel subatómico. Instalaciones de investigación camufladas en universidades activaron laboratorios donde científicos humanos habían aprendido a crear campos de gravedad artificiales y a doblegar las leyes de la física a su antojo. El capitán Daniel Wright recibió la señal que había esperado durante toda su carrera y comenzó la transformación de su nave, de una aparente nave de investigación a algo que aterrorizaría incluso a las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. El blindaje que la hacía invisible a los sensores alienígenas se retrajo para revelar sistemas de armas basados en principios que el Imperio Sapirano ni siquiera podía imaginar. La clave del salto tecnológico de la humanidad había sido su enfoque único hacia el desarrollo científico. Mientras que otras especies de la galaxia habían seguido caminos predecibles de avance, los humanos habían combinado principios alienígenas con su propia creatividad caótica y su incansable afán de superación. El resultado fue una tecnología que se adelantó siglos a cualquier cosa que la comunidad galáctica hubiera tenido. La DRA. Lisa Carter trabajó con equipos internacionales para coordinar soluciones de objetivos a medida que la red de defensa oculta de la Tierra se activaba por completo. La flota alienígena se había posicionado en formaciones que serían devastadoras contra la resistencia convencional, pero que los dejaban completamente vulnerables a las armas que atacaban la estructura fundamental del espacio y el tiempo. Lo que hizo aún más notable el logro humano fue que lo lograron manteniendo la ilusión de ser una civilización primitiva de un solo planeta. Todos los humanos involucrados en el proyecto Aegis habían guardado el secreto durante décadas, sabiendo que la supervivencia de su especie dependía de aparentar indefensión mientras desarrollaban el poder para dominar la galaxia. La flota saperiana continuó su acercamiento, confiada en su abrumadora superioridad sobre lo que consideraban un mundo indefenso. Almirante Vexto.
Revisé los informes de inteligencia por última vez y no vi nada que sugiriera que los humanos poseían tecnología más avanzada que cohetes químicos rudimentarios y armas nucleares primitivas. El capitán Steve Collins observó desde la Estación Espacial Internacional cómo ambas flotas maniobraban para lo que los alienígenas esperaban que fuera una masacre unilateral. Collins conocía la verdad sobre las capacidades de la Tierra y sentía una mezcla de anticipación y preocupación por lo que sucedería cuando la humanidad finalmente revelara su verdadera naturaleza a la galaxia y a las instalaciones ocultas de la Tierra y del Sistema Solar. Los operadores humanos realizaron los preparativos finales para una batalla que duraría solo unos segundos, pero que cambiaría el equilibrio de poder entre las estrellas para siempre. Los alienígenas habían llegado esperando una conquista fácil, pero en cambio se encontrarían con una especie que había pasado décadas preparándose para convertirse en la fuerza dominante de la civilización galáctica. El almirante Bestull realizó sus preparativos finales para lo que esperaba que fuera una demostración rutinaria del poder sapiriano. Sus oficiales de armas apuntaban a los principales centros de población del planeta natal de los humanos, mientras que su personal táctico se preparaba para transmitir los términos de rendición a cualquier gobierno que surgiera del caos. El patrón era siempre el mismo, y estos humanos lo seguirían como cualquier otra especie primitiva. El Dr. Brooks activó el control maestro del proyecto Aegis y sintió el peso de 70 años de preparación sobre sus hombros. La humanidad estaba a punto de revelar que no eran los primitivos indefensos que la galaxia creía que eran, sino la civilización tecnológicamente más avanzada que jamás hubiera surgido de un solo mundo. La cuenta regresiva final comenzaba mientras ambos bandos se preparaban para una confrontación que demostraría de una vez por todas que las apariencias engañaban más de lo que nadie en la galaxia jamás hubiera imaginado. El Imperio Sapiriano estaba a punto de aprender que subestimar a la humanidad era el mayor error que podían cometer. El almirante Bestull permanecía en el puente de su nave insignia mientras transcurrían los últimos minutos del plazo para los humanos. El mundo primitivo de abajo no había respondido a su ultimátum con la esperada rendición, y sintió una mezcla familiar de decepción y anticipación. Otra especie elegiría la destrucción antes que la sumisión, y él tendría que demostrar el precio de desafiar al Imperio Sapirano. El oficial de armas informó que todos los sistemas estaban listos para comenzar el bombardeo planetario. Las coordenadas del objetivo se habían fijado en los principales centros de población e instalaciones industriales del planeta natal humano. El ataque inicial destruiría sus ciudades más grandes y quebraría cualquier resistencia restante. En cuestión de horas, los humanos supervivientes implorarían una clemencia que no llegaría. Bestull había empleado este mismo enfoque en docenas de mundos, y los resultados siempre eran predecibles. La primera demostración de potencia de fuego sapiriana eliminaría cualquier esperanza de resistencia efectiva y la población restante se rendiría de inmediato. Aquellos que sobrevivieran al ataque inicial pasarían generaciones sirviendo al imperio como una especie conquistada exactamente a las 14 horas, 32 minutos y 7 segundos, hora de Greenwich. El Dr. Nathan Brooks activó el protocolo Aegis completo desde su centro de mando en las profundidades de la montaña Cheyenne. La señal se emitió a través de redes de entrelazamiento cuántico más rápido que la luz y alcanzó todas las instalaciones ocultas que la humanidad había construido en todo el sistema solar. Lo que sucedió a continuación se conocería en toda la galaxia como la Guerra de los 3 segundos. Y comenzó con sistemas que habían permanecido ocultos como infraestructura espacial rutinaria durante más de 20 años. Los satélites que el mundo creía que monitoreaban los patrones climáticos revelaron su verdadero propósito como generadores de disrupción cuántica, creando distorsiones localizadas en el espacio-tiempo alrededor de cada nave alienígena. La flota sapirana descubrió que sus motores, más rápidos que la luz, se volvían inestables a medida que las constantes fundamentales de la física cambiaban en el espacio que rodeaba sus naves. Escapar era imposible porque los mismos campos que los atrapaban en el espacio normal también impedían que sus sistemas de comunicación enviaran señales de socorro a otras partes del imperio. El almirante Bestull observaba su despliegue táctico con creciente horror mientras una tras otra nave reportaban fallos en los motores y fallos del sistema que sus ingenieros no podían explicar. La lectura imposible sugería que el espacio mismo estaba atacando su flota. Pero tal tecnología superaba cualquier cosa que el Imperio Sapirano hubiera encontrado en 3 siglos de conquista. El capitán Daniel Wright y la flota humana oculta emergieron de posiciones ocultas por todo el sistema solar mientras sus avanzados sistemas de camuflaje se desactivaban. Naves que parecían rudimentarias naves de investigación y transporte de carga revelaron su verdadera naturaleza, las naves militares más avanzadas jamás construidas por cualquier civilización conocida. La nave de Wright lideró el ataque mientras las lanzas gravitacionales atravesaban los cascos alienígenas, diseñados para resistir impactos directos. De ollivas antimateria. La armadura sapiriana simplemente dejó de existir cuando las armas humanas reescribieron las leyes de la física en áreas localizadas alrededor de cada objetivo.
Lo que los científicos del Imperio habían tardado siglos en desarrollar fue destruido en microsegundos. La comandante Sarah Blake pilotó la nave de combate más avanzada de la humanidad en un patrón de ataque que desafiaba todo lo que los alienígenas entendían sobre el combate espacial. Su nave se movía por el espacio tridimensional como si las leyes de la inercia no se aplicaran mientras disparaba bombas de desplazamiento temporal que hacían que las naves enemigas experimentaran el tiempo a un ritmo diferente al del universo circundante. Los escudos apirianos que habían protegido a su flota durante cientos de batallas resultaron completamente inútiles contra armas que atacaban la estructura cuántica de la materia misma. Los científicos humanos habían descubierto que, manipulando las fuerzas fundamentales que mantenían unidos a los átomos, podían hacer que cualquier material simplemente dejara de existir sin requerir cantidades masivas de energía. La mayor Amy Roberts coordinó el ataque desde su centro de mando mientras los sistemas de armas humanos, que habían estado ocultos por todo el sistema solar, revelaban sus devastadoras capacidades. Instalaciones en asteroides y lunas que parecían ser operaciones mineras o estaciones de investigación desplegaron dispositivos capaces de crear agujeros negros lo suficientemente pequeños como para atacar naves individuales, pero lo suficientemente potentes como para destrozar cualquier cosa que tocaran. La doctora Lisa Carter monitoreó la batalla desde su estación de análisis y observó con asombro cómo 70 años de investigación teórica se demostraban en contra de la tecnología alienígena real. La flota sapiriana representaba el poderío militar de un imperio que había conquistado miles de mundos, pero estaba siendo destruida por armas basadas en principios que su ciencia jamás había descubierto. Lo más impactante de la batalla fue su duración. La flota alienígena, que había tardado meses en cruzar el espacio interestelar y que preveía pasar semanas conquistando la Tierra, estaba siendo aniquilada sistemáticamente en segundos. Naves que habían sobrevivido a siglos de guerra simplemente desaparecieron cuando las armas humanas hicieron imposible mantener su estructura molecular. El almirante Bestull envió órdenes desesperadas a sus naves restantes. Pero los campos de disrupción cuántica impidieron que sus comunicaciones llegaran a la mayor parte de su flota. Las naves que aún recibían órdenes estaban demasiado ocupadas intentando sobrevivir a los ataques de armas que parecían ignorar todas las leyes de la física conocidas. El capitán Steve Collins observaba desde la Estación Espacial Internacional cómo la mayor fuerza militar de la historia sapiriana quedaba reducida a nubes de plasma y escombros en expansión. La flota alienígena, que minutos antes parecía invencible, estaba siendo destruida tan rápidamente que muchos tripulantes ni siquiera se percataron de que había comenzado la batalla. La coronel Lisa Martínez supervisaba los sistemas defensivos, que resultaron innecesarios, ya que la flota alienígena se vio incapaz de devolver el fuego eficazmente. Sus armas de energía estaban diseñadas para saturar los sistemas de defensa planetarios, pero se volvieron inútiles cuando sus ordenadores de puntería no pudieron localizar naves que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. La batalla llegó a su fin cuando las últimas naves afirianas funcionales intentaron huir, solo para descubrir que los mismos campos cuánticos que habían desactivado sus motores más rápidos que la luz también les impedían alcanzar las velocidades necesarias para escapar del sistema solar. Estaban atrapados en una región del espacio que se había convertido en un campo de batalla diseñado específicamente para destruir su tecnología. Menos de 3 segundos después del disparo de la primera arma humana, la poderosa flota de invasión sapiriana había quedado reducida a restos dispersos a la deriva por el espacio. De las 2000 naves que habían entrado en el sistema solar, menos de una docena permanecían, siquiera parcialmente, intactas, y la mayoría estaban tan dañadas que ya no podían mantener el soporte vital. El almirante Bestull se encontraba a bordo de una de las pocas naves que no habían sido completamente destruidas, aunque su nave insignia era ahora un pez impotente, flotando entre los restos de su flota. El mayor comandante militar del Imperio observaba sus pantallas tácticas inertes e intentaba comprender cómo el mundo más primitivo que jamás había conocido acababa de demostrar una superioridad tecnológica que hacía que su civilización pareciera la de niños jugando con juguetes. El silencio que siguió a la batalla fue más aterrador que la destrucción que la precedió. Por primera vez en su larga carrera, Bestull se enfrentó a la posibilidad de que el Imperio Safiriano no fuera la fuerza dominante en la galaxia que creían ser. El silencio que siguió a la destrucción de la flota sapiriana fue diferente a todo lo que el almirante Bestull había experimentado en 300 años de servicio militar. Su nave insignia flotaba impotente entre los restos de lo que momentos antes había sido la mayor fuerza de invasión del Imperio. La iluminación de emergencia proyectaba sombras inquietantes sobre el puente, donde los tripulantes supervivientes contemplaban conmocionados las pantallas apagadas. ¡E incredulidad! Bestull activó su comunicador personal y envió un mensaje en todas las frecuencias, con la esperanza de que alguien en algún lugar de la galaxia pudiera escuchar su advertencia. La transmisión fue simple y desesperada. El tercer planeta del sistema de almas no era el mundo primitivo que el Imperio creía, sino el hogar de seres cuya tecnología hacía que el Imperio Sapirano pareciera bárbaros blandiendo garrotes.
El presidente Henry Davis se dirigió al mundo desde la Casa Blanca en una transmisión que reveló verdades que habían permanecido ocultas durante 70 años. Los habitantes de la Tierra supieron por primera vez que su planeta se había estado preparando para una invasión alienígena desde la década de 1950 y que la humanidad poseía tecnología que la convertía en la civilización más avanzada de la galaxia conocida. La revelación conmocionó a todas las naciones, pues los ciudadanos descubrieron que su mundo aparentemente primitivo era en realidad una potencia tecnológica que había estado ocultando sus verdaderas capacidades a posibles enemigos entre las estrellas. Las armas nucleares que habían aterrorizado a generaciones resultaron ser un camuflaje rudimentario que ocultaba dispositivos antimateria capaces de destruir sistemas solares enteros. El general Paul Williams ofreció conferencias de prensa donde explicó cómo el ejército terrestre había estado utilizando armas y tácticas convencionales como engaño, mientras desarrollaba en secreto capacidades que superaban cualquier logro de la comunidad galáctica. La ironía de que la humanidad hubiera pasado décadas fingiendo indefensión mientras se convertía en los máximos depredadores del espacio conocido no pasó desapercibida para nadie. La DRA. Lisa Carter dirigió equipos internacionales de científicos para estudiar a los tripulantes apirianos supervivientes y su tecnología dañada. Lo que descubrieron confirmó todo lo que el proyecto Aegis había teorizado sobre la civilización galáctica. El imperio saperiano, a pesar de haber conquistado miles de mundos, era considerado en realidad atrasado según los estándares de especies más avanzadas. Los alienígenas que esperaban esclavizar un planeta primitivo fueron rescatados por seres cuya tecnología parecía mágica comparada con sus propias capacidades. Los supervivientes epiranos que presenciaron la destrucción de su flota en tan solo 3 segundos apenas podían comprender lo que habían vivido. El capitán Steve Collins coordinó las operaciones de rescate de los pocos cientos de alienígenas que sobrevivieron a la batalla. La ironía de la situación era abrumadora. Mientras los humanos utilizaban su avanzada tecnología médica para salvar las vidas de seres que habían venido a destruir su mundo, muchos supervivientes eterianos se rindieron inmediatamente al descubrir el verdadero alcance del desarrollo tecnológico humano. A medida que la noticia de la victoria de la Tierra se extendía por la galaxia a través de las redes de comunicación capturadas, otras civilizaciones comenzaron a responder de maneras que sorprendieron incluso a los líderes humanos. Algunas ofrecieron propuestas de alianza inmediatas, mientras que otras enviaron mensajes de rendición, con la esperanza de evitar el destino de la flota sapirana. La almirante Kate Sullivan se encontró gestionando contactos diplomáticos con docenas de especies que deseaban establecer relaciones comerciales con la recién revelada superpotencia tecnológica. La galaxia que parecía vasta y amenazante hace apenas unos días ahora, representaba oportunidades ilimitadas de expansión y exploración. El Dr. Nathan Brooks y su equipo del proyecto Aegis ya trabajaban en la siguiente fase del desarrollo humano mientras analizaban tecnología alienígena que estaba siglos por detrás de sus propios logros. Las naves de choque proporcionaron información sobre cómo otras civilizaciones abordaban los problemas científicos, pero ofrecían poco que pudiera mejorar las innovaciones humanas. El capitán Daniel Wright dirigió misiones de exploración a sistemas estelares cercanos utilizando naves que podían cruzar distancias interestelares en horas, en lugar de los meses que requerían los motores convencionales más rápidos que la luz. Lo que sus tripulaciones descubrieron fue una galaxia llena de civilizaciones que se habían estancado tecnológicamente mientras la humanidad avanzaba a un ritmo exponencial. La mayor sorpresa llegó cuando las estaciones de monitoreo del espacio profundo detectaron mensajes entrantes de especies que los humanos nunca habían conocido. La noticia de la Guerra de los 3 segundos se había extendido por las redes de comunicación galácticas más rápido de lo esperado, y docenas de civilizaciones querían contactar con los seres que habían logrado avances tecnológicos imposibles. La mayor Amy Roberts coordinó el establecimiento de la primera embajada interestelar de la Tierra, mientras representantes de diversas especies solicitaban permiso para visitar el sistema Saúl. El planeta, que había estado aislado y desconocido apenas unas semanas antes, se estaba convirtiendo rápidamente en el centro de la política galáctica. Y la coronel comercial Lisa Martínez supervisó la construcción de nuevas instalaciones diseñadas para gestionar el contacto diplomático con docenas de especies alienígenas, manteniendo al mismo tiempo la seguridad que había permitido a la humanidad desarrollarse en secreto durante tanto tiempo. El desafío era enorme, pero también lo eran las oportunidades de expansión pacífica por la galaxia. El propio imperio sapiriano se enfrentó al colapso total al correrse la voz de su derrota llegó a los mundos centrales, donde miles de millones de ciudadanos descubrieron que su ejército, supuestamente invencible, había sido destruido por seres de los que jamás habían oído hablar. Estallaron rebeliones en cientos de mundos conquistados a medida que las especies sometidas se daban cuenta de que sus opresores no eran tan poderosos como afirmaban. El almirante Bexatol fue finalmente rescatado por equipos médicos humanos y trasladado a un centro donde pudo recuperarse de sus heridas mientras proporcionaba información sobre la civilización galáctica.
Sus interrogatorios revelaron que el Imperio había sido una de las potencias militares más débiles en su región espacial y que las civilizaciones verdaderamente avanzadas poseían tecnología que incluso los humanos podían encontrar desafiante. El presidente Davis se reunió con líderes mundiales para discutir el nuevo rol de la humanidad como superpotencia galáctica y las responsabilidades que conllevaba una ventaja tecnológica tan abrumadora. Las decisiones que se tomaran en los próximos meses determinarían si la Tierra utilizaría sus capacidades para una expansión pacífica o seguiría el ejemplo de imperios como los Zefirianos. El análisis del Dr. Carter de las intercepciones de comunicación galáctica reveló que docenas de especies ya intentaban aplicar ingeniería inversa a la tecnología humana a partir de grabaciones de batallas captadas por sistemas automatizados en todo el sistema solar. El equilibrio de poder de la galaxia estaba cambiando a medida que todos intentaban comprender cómo un solo planeta había logrado un avance tan notable. La historia de la victoria de la Tierra se convirtió en leyenda en toda la galaxia a medida que seres que habían vivido bajo la sombra de varios imperios aprendieron que el estancamiento tecnológico no era inevitable y que una especie podía lograr cosas extraordinarias cuando estaba motivada por la necesidad de sobrevivir. 6 meses después de la batalla, el capitán Wright comandó la primera misión diplomática humana al cuerpo galáctico, donde civilizaciones antiguas habían establecido redes comerciales que abarcaban miles de mundos. Lo que encontraron fue una comunidad ansiosa por dar la bienvenida a la especie que había demostrado que la innovación y la determinación podían superar cualquier obstáculo. La galaxia nunca volvería a ser la misma porque la humanidad había demostrado que las apariencias engañan y que subestimar a una especie basándose en su aparente primitividad era un error que podía tener consecuencias devastadoras para cualquiera lo suficientemente tonto como para cometerlo.